Vamos a hablar de Fernando Rielo, que fue fundador de los misioneros y de las misioneras identes. Se ha celebrado un año jubilar que está a punto de terminar. Vamos a hablar de todo ello con Juana Sánchez Geivenegas, que es superiora general, ¿verdad?, de las misioneras identes. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo estás? Muy bien. Y también tenemos con nosotros a Ascensión Escamilla Valera, que es la directora general de esta fundación Fernando Rielo. ¿Qué tal? Muy bien. Bienvenida. Bueno, bienvenidas a las dos. Claro, estáis sumidas en este gran año, ¿verdad?, por el centenario de vuestro fundador. Ahora me vais a contar qué actividades habéis tenido. Hace poco se celebró un gran congreso, ¿verdad?, hace apenas unos días, pero lo primero de todo, ¿quién fue Fernando Rielo? Bueno, Fernando Rielo, como has dicho, creo que fundamentalmente es el fundador del Instituto IR, Misioneras y Misioneros idente, por tanto el fundador de una institución, una nueva forma de vida consagrada en la Iglesia Católica. Pero además él era un gran poeta, era un pensador, tanto en el campo de la filosofía como de la teología, y en vida pues creó una fundación cultural, la Fundación Fernando Rielo, pero además hay una fundación juvenil que se llama Juventud Idente, es decir, era un hombre entregado a la vida también, a la condición humana y por tanto como un mecenas tanto para la cultura como para acciones sociales. Es decir, era un artista también, ¿no? Porque poesía, música, todo eso, digamos, que forma o compone su carisma, todo lo que luego llevó también a la fundación de las misioneras y los misioneros identes. Sí. Bueno, en realidad el carisma fundamental es el que él recibió a los 16 años en Balsaín, en los montes de Balsaín, y fue sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ese es el carisma fundamental. Pero ahí se derivan muchas líneas, ¿no? Entre ellos, bueno, como diríamos, la dirección es ir a los jóvenes, ¿no?, que no tienen fe o la han perdido, y el diálogo con los intelectuales, ¿no?, para verdaderamente mostrar, ¿no?, que Cristo es la verdad. Claro, y además es que hay varios premios que llevan su nombre, ¿verdad? Importantes. Uno, por ejemplo, es de poesía mística. Me acuerdo yo que se ha dado una vez en Roma estos premios, ¿verdad? Se han celebrado allí, digamos, la entrega, ¿verdad? ¿Cómo es, Ascensión? Este premio lleva 43 ediciones. 43 ya. Nació en 1981 y se hizo en el Ateneo de Madrid primero, y luego sí ha dado vuelta al mundo. Ha ido a la UNESCO, ha ido a la ONU, ha ido a la Embajada de España ante la Santa Sede. Yo creo que estaba alguna vez allí, sí. Y luego, pues también en distintos lugares. Este año se va a hacer el 15 de diciembre en el Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca. Están todos invitados. Oye, perfecto, lo apuntamos, tomamos nota. Pero claro, habéis celebrado, decía yo, muchas actividades, ¿verdad?, con motivo de este centenario. ¿Cuáles han sido las principales, Juan? Bueno, yo creo que hay muchísimas. Hay que tener en cuenta que la institución religiosa como tal está en más de 25 países. Por tanto, se ha celebrado en muchos lugares de América del Sur y Estados Unidos, en África, en Asia, en Europa. Pero por hablar de alguna, además del premio de poesía mística que acaba de mencionar Ascensión, el día, también estáis invitados, el 24 de noviembre, en la iglesia de los Jerónimos de Madrid, se va a celebrar el fallo del premio de música sacra. Hay 4 finalistas, allí el jurado fallará y antes de eso las obras pues se expondrán, ¿no?, las 4 finalistas, y después será el fallo de quién es el ganador o la ganadora. Y de una manera, por decirte algo universal, pues ha sido el congreso del centenario del nacimiento de Fernando Rielo. Nace en Madrid en 1923, por lo tanto es el año de su centenario. Ha sido un congreso sobre la vida y la obra de Fernando Rielo. Han sido 3 tardes para que América y Asia pudieran también conectarse. Ha sido online por ese motivo. Ha habido más de 800 participantes. Contacto. No sabemos si en una casa había 8 o 10 varios viéndolo a la vez, claro. El primer día se ha dedicado a su testimonio como hombre de Dios, como hombre que ha recibido ese mandato de Dios de la Fundación. El segundo día
a su obra, a su pensamiento, tanto filosófico, teológico, y el tercer día a todo lo que se desprende de esas ciencias, como diría Fernando Rielo, que son ciencias supremas, la metafísica, la teología, la gnoseología, y por tanto hemos hablado de estética, de psicoética, de pedagogía, de música, etcétera. De todas las artes y de muchísimas cosas, ¿no? Está a punto de terminar, ¿verdad?, si no me equivoco, ese centenario, ese año especial. ¿Qué hay previsto de aquí ya a que termine en unas semanas? Bueno, ¿Qué va a haber? Aparte de esos premios, ¿verdad?, que supongo que son dos de las actividades principales. Bueno, en toda la institución, allí donde estamos los misioneros Idente, que son, como he dicho, muchos lugares, el 6 de diciembre, que fue el día de su muerte, celebraremos con una misa, pues ese momento de su tránsito, todos creemos por fe, al cielo, ¿no? En Madrid lo haremos en la Catedral de la Almudena, en la cripta de la catedral, porque allí reposan sus restos. La misa la oficiará el actual el cardenal, Madrid, don José Cobo. Y ya mirando así, pues será en San Patrick, en Nueva York, en San Marcos, en Lima, etcétera, ¿no? En todos los lugares. ¿Y cómo definirían ustedes así en pocas palabras a Fernando Rielo? Pues era un hombre enamorado de Dios, sobre todo del Padre. Él tuvo desde siempre la consciencia de que era hijo del Padre y que quería devolver, diríamos, amarle como él experimentaba su amor, que era, claro, impresionante, ¿no? Entonces él se sentía así y luego se sintió, pues, digamos, dentro de la empresa de su hermano, ¿no?, que era Cristo. Y entonces ahí él hizo todo lo que hizo, fue por esa evangelización, por llevar a Cristo, ¿no?, que para él era el gran metafísico, el gran científico, el gran maestro, gran artista, el gran, ¿no?, el gran artista, exacto. Juana, ¿cómo le definirías tú? Bueno, yo creo que sí. Yo cuando hablo de mi vocación siempre digo, yo era una persona de fe, aunque entré muy joven en el instituto, pues siempre viví la fe, pero como ha dicho Ascensión, no nos hemos copiado, diríamos que descubrí, ¿no?, o quise vivir aquello que nos decía nuestro fundador, que es amar a la Santísima Trinidad. Y la segunda característica que dimana de esta es su vocación de apóstol. Yo diría esto mismo, yo también vivía la fe, pero nunca como hasta que conocí a los misioneros Idente, no sentí esa urgencia de ser apóstol de Cristo, como él decía, las 24 horas del día. Ser apóstol siempre, en medio del mundo. Una última pregunta, ya muy rápida. ¿Y después de este año, de este centenario, qué? Después vamos a continuar con todas las líneas que se están abriendo, las que ya teníamos y las que nos están sugiriendo todas las personas que están conociendo, ¿no?, a Fernando Rielo. Y entre otras cosas, pues estamos soñando, ¿no?, que se abra su proceso, ¿no?, la causa de beatificación, exactamente, que está ahí estudiándose, ¿no, Juana? ¿Cómo va, sí, cómo va el asunto? Bueno, creo que muy bien, ¿no? Y este mismo congreso puede ser motivo, ¿no?, de ver cómo ha sido aceptado su obra, su misión en el mundo, su pensamiento, etcétera, ¿no? Bueno, pues Juana Ascensión, muchas gracias. Es verdad que confieso, y tenemos que confesar, yo creo que que conocemos muy poco a las misioneras, a vosotras, Identes, a los misioneros también, y la obra de Fernando Rielo, así que nos habéis traído un pedacito de todo lo que hacía, de todo lo que ha hecho, y de todo lo que significa para el mundo del arte, de las ciencias, como nos decíais, y de todo. Me he apuntado aquí las fechas, las próximas fechas, así que esperamos. Ahí estaremos, de verdad. Muchas gracias.